Hola, bienvenido a otra sección de la Biblia del Oso. Este día vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 12. Se pueden leer varios versículos, así que puedo aprovechar a leerlos, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 12. Si lo tienen en su versión o lo pueden buscar en su celular, bueno, de repente está viendo el video, puede que no lo pueda buscar en él, pero pues ahí para que tengan la referencia. Hebreos 4:12. Igual, lo puede buscar, le puede poner pausa al video, no es una transmisión en vivo, así que puede tomarse su tiempo, volver a poner, reproducir y seguir viendo. Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la versión, claro, les digo, la vida del oso. No cambia realmente mucho con las versiones más recientes. Algunas palabras sí, pero la equivalencia se entiende. Entonces vamos a leer, repito una vez más, Hebreos 4:12, que dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que todo cuchillo de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tútanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir este pasaje? Es muy claro. Por algo escudriñamos la palabra, por algo la palabra de Dios, que es de la Biblia, la tenemos con total seriedad. Por alguna razón los reformadores dieron su vida por ella. Por alguna razón Casiodoro de Reina escribió esta versión de la Biblia. Y es por eso que, pues, como he comentado antes, o no sé si lo haya comentado, pero la razón de subir estos videos no es meramente para leer la Biblia de una manera cultural, es una manera de acercarnos un poco a lo que dicen los versos más antiguos de la Biblia, a acercarnos más al equivalente original. Claro, el equivalente más original sería leerlo pues en sus idiomas originales, que sería hebreo, arameo y griego. Pero como no sabemos hebreo, arameo y griego, pues los leemos en nuestra versión, que en este caso podemos leer español, gracias a Dios. Entonces aquí tenemos varias versiones en español y pues aquí vamos a ver qué nos dice. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Ahora sí, entrando al tema. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que todo cuchillo de dos filos. En las versiones más recientes dice que toda espada de dos filos. No hay gran diferencia. Se entiende pues que habla de un objeto afilado. ¿Cuál es la importancia de esto? Una pregunta. ¿Ustedes cómo saben que un libro es cierto lo que dice? Pueden haber varios que solo sean libros literatura, de fantasía. O sea, literatura fantasiosa o no sé, de recreativo, pero no sé, algo real, o sea, solo es entretenimiento, vaya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que un recetario, una receta de cocina es verdadero? Bueno, llevando a cabo lo que dice tal recetario. Por ejemplo, si una receta me dice cómo hacer hotcakes, pues reviso la receta y veo si se pueden hacer hotcakes de acuerdo a lo que me dicen. Pues yo mezclo harina, huevos, leche, mantequilla y los mezclo y veo si de verdad sale. Y efectivamente me han salido unos hotcakes. Veo que entonces el recetario es cierto. Pero si me hubieran puesto que era eso y que aparte le tienes que poner no sé, alguna verdura o alguna cosa, me daría cuenta que el recetario es falso, o lo que me dice que haga no va a resultar. Entonces, nos damos cuenta que algo lo que dice es cierto, que se puede realizar más bien, que se puede realizar pues llevándolo a cabo. En este caso, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios? Se cumple en nuestras vidas. Es decir, en este caso, cuando dice que es viva y eficaz, significa que cuando compartimos la palabra de Dios, esta entra en la gente de una manera espiritual, sobrenatural. Es decir, si la Biblia fuera un arma, fuera un cuchillo, entraría en el alma de la persona. De hecho, entra, no entraría. Entraría, digo, si la predicásemos, pero ya que la predicamos, podemos estar seguros que la palabra de Dios entra en la gente.
les parte el alma. No pueden resistirse a ella, es palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando vayamos a compartir algo en la iglesia o algo entre nuestros amigos, que sea palabra de Dios o que lo que prediquemos esté basado en las escrituras. Porque si les vamos a compartir algo basado en mis experiencias, en algo subjetivo, es que es lo que yo he vivido, es lo que he oído mucho ese argumento, es que es lo que yo he vivido, es lo que yo he pasado, o lo que me han contado, o la tradición, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si alimentamos a la gente con ideas propias, o que alguien nos compartió, o la tradición, no vamos a en realidad a cambiarlos, no vamos a asegurar su vida eterna, su perdón de pecados, y pues los estaremos condenando hay que ser claros, los estamos condenando al castigo eterno, que es el infierno, el lago de fuego. Hay que ser claros, no hay que huirle esa palabra. Si somos hijos de Dios y de verdad amamos a la gente y queremos que se salven, no solo hay que hablar de Dios es amor, Dios es misericordia, también hay que decirles que Dios es fuego consumidor, que Dios está airado y que ha preparado un castigo para el diablo y sus ángeles, lo dice su palabra. No voy a decir algo aquí que no esté basado en la palabra de Dios. El del ejemplo de los hotcakes es una cosa, pero igual usted puede descartarlo y el mensaje aquí sigue siendo el mismo. O sea, no afecta. Puede poner mi ejemplo o no, no afecta. O sea, no afecta grandemente. Solo es un ejemplo ilustrativo, pero lo puede quitar, no pasa algo grande. O sea, no va a afectar a la enseñanza. Y volviendo, hay que predicar a la gente en todo sentido. Si quitamos una parte de la Biblia, eso es una cosa que sucede, que empezamos a quererle recortar partes a la Biblia. Ay, no, voy a predicar de esto, pero de esto no. Quiero hablar de esto, pero de esto no. Empezamos a recortar la Biblia a nuestra conveniencia, que es como si tuviéramos un cuchillo muy bueno para cortar vegetales, pero ay no, déjale quito un poco de filo, déjale quito más. Y para la hora que quiera cortar pues sus verduras, resulta que ahora tiene un cuchillo para untar. Los cuchillos para untar no sirven para cortar, como dice el nombre, son cuchillos que sirven para untar. A lo mucho podrían cortar mantequilla, pero si intente cortar pan con un cuchillo para untar, de los que se usa para la mermelada o para la mantequilla, y va a ver que va a batallar mucho. En el mejor de los casos, si usan cuchillo de untar para cortar pan, va a batallar. En el peor de ellos ni siquiera va a poder cortar. O sea, la palabra de Dios, empezamos a quitarle poco a poco doctrinas, le empezamos a quitar enseñanzas. No vamos a hablar de este libro porque la gente no le entiende. No vamos a tocar este tema porque es muy controversial. Así le estamos quitando filo a la palabra y nos quedamos, en vez de tener un cuchillo, una espada para la guerra, nos quedamos con un cuchillo de untar. No vayamos a hacer eso, porque con un cuchillo de untar no vamos a cortar nuestras carnes, nuestros vegetales. Con una Biblia que está tan recortada, no vamos a poder hacer gran cosa. O puede que sí, pero vamos a batallar más. Entonces no quitemos cosas de la Biblia. Toda palabra es inspirada de Dios. Ese es tema para otro día, pero hay un versículo que dice que toda palabra es inspirada de Dios. Así que si toda palabra es inspirada de Dios, significa entonces no le quites algo a la palabra de Dios. Porque entonces, ¿por qué vamos a quitar lo que nos conviene, lo que no? Bueno, Dios ahí cada quien nos va a juzgar y condenar, pero pues yo les doy ese consejo para que Dios no nos quite el libro de la vida. Lo dice Apocalipsis, que a cualquiera que añadiere a su palabra, él añadirá las plagas que están escritas en Apocalipsis, y a cualquiera que quitare, también quitaré su nombre del libro de la vida. Entonces, no, cuidémonos de no quitarle filo a la palabra de Dios. Entonces, volvemos al versículo y lo voy a volver a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que todo cuchillo de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tútanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que no es un libro simple de literatura fantasiosa, histórica o recreativa poética. No, es mucho más que eso. Si pensamos que la vida es como cualquier libro, no van a leer a un Don Quijote de la Mancha para decir voy a leerlo y voy a basar mi vida de acuerdo a Don Quijote, o voy a leer a Robinson Crusoe o a Oliver Twist o al Cuento de Navidad. No voy a leer alguna de estas obras y decir voy a basar mi vida en esto.
Sí hay fanáticos que he visto, pero creo que nadie daría su vida por guardar el nombre de Charles Dickens. Digo marcas, o sea, aquí no hay problema, o sea, son autores literarios, no me van a pagar por decir sus nombres, pero igual no haría mal leer de sus libros. Pero no veo que alguien vaya a dar su vida por defender las obras de Charles Dickens, de Mark Twain o de Miguel Cervantes de Saavedra. O sea, les van a gustar sus libros, van a ser muy fanáticos su literatura, pero al final de cuentas nadie moriría por literalmente. Cuando digo moriría no hablo de nadie o sea, nadie estaría como que daría toda su vida, le encantaría, no. Cuando digo nadie moriría, hablo literalmente de morir. Nadie daría su vida por defender el nombre de estos autores o sus enseñanzas. O sea, dijeran muy bonito el libro y todo, muy inteligente, muy intelectual, muy es de gran ayuda, pero hasta ahí. Aquí no, aquí hay gente que vemos que dio su vida por este libro. Grandes ejemplos de gente que dio su vida por este libro, pues obviamente comenzamos mencionando al hermano Casiodoro de Reina, que fue el que escribió esta versión de la Biblia del Oso, en 1569. Tenemos a Martín Lutero, que sacó la versión de la Biblia en alemán en 1522. Y tenemos a William Tyndale, que en Inglaterra sacó la Biblia en inglés. Ahorita en sí no existe esa Biblia de Tyndale. Incluso él no la terminó de completar. Él solo pudo terminar el Nuevo Testamento y un poquito el Antiguo. Aunque si queremos honrar el legado de Tyndale, digo, para los de habla los angloparlantes, si queremos honrar el legado de William Tyndale, es suficiente con leer la versión King James Version, que está muy basado en los escritos de William Tyndale. Pero bueno, o sea, ya para hacer ese paréntesis, vemos que hay gente que sí dio su vida por este libro y actualmente siguen habiéndolo. Sigue habiendo gente que va con los indígenas, que va con la gente que está alejado de la sociedad o en zonas urbanas, en zonas rurales, perdón, en zonas que estén alejados de medio de comunicación y van a traducir la palabra a su idioma, a su lenguaje. Porque eso no lo hacen con los demás libros. O sea, podemos vivir sin leer los demás libros, pero sin conocer a Dios hasta través de su palabra, yo no lo recomendaría. Es muy peligroso, todo se vuelve muy subjetivo. Podemos adorar lo que sea, hasta nos podemos adorar nosotros mismos. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, tan viva que hasta hay gente que da su vida por ella. No es un simple libro de literatura poética, histórica, es un libro de vida, la verdad. O sea, así es un libro de vida. Y por eso aquí dice que es viva y eficaz. Más penetrante que todo cuchillo de dos filos. Significa que llega más a una persona que cualquier cosa. Algunos libros te van a mover el pensamiento. Hay libros muy intelectuales, hay libros muy poéticos que te pueden tocar el alma, otros el cerebro, otros, no sé, algunos de psicología. Hay mucho tipo de literatura. Está bien, hay que discernir de todo lo que leemos. No voy a decir que si un libro que lees no es la Biblia estás en pecado. No. Al final de cuentas, la ciencia es de Dios. El que piensa que Dios está peleado con la ciencia, déjeme decirle que la ciencia es de Dios. La ciencia no es del enemigo, es de Dios. Al final, ¿quién fue el que nos dio intelecto? Dios. El enemigo solo corrompe, no crea. Entonces, la ciencia es de Dios. Y volviendo al tema. Sea más penetrante que todo cuchillo de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tútanos. Significa pues que puede, no solo toca ciertas partes, toca todo lo que tenemos por dentro, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida. Es un libro que nos cambia la vida. No se va vacía esta palabra. Hay un versículo que dice eso, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Uno no puede leer la Biblia e irse igual. Claro, si no estás leyéndola con ese espíritu, o sea, no te interesa, si estás cerrado, pues no es culpa de la Biblia, es culpa de uno. Pero cuando uno está dispuesto a oír la palabra, está dispuesto a estar perceptivo a lo que dice, la Biblia te cambia. Incluso hay gente que ni siquiera le interesa leer, pero cuando la Biblia te habla, cuando Dios te habla, no se pueden resistir. Tienen que estar ahí. Igual arriba pueden leer el versículo 7 un poquito.
Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Significa que si hoy oyes la palabra, no endurezcas, no te resistas. Porque de hecho, sí nos podemos resistir a la palabra de Dios, pero poco a poco se nos endurecerá el corazón que llegarás a tal grado de aún oír su palabra y no querer hacer caso a lo que nos dice en ella. Entonces, no, vamos a tener abiertos nuestros oídos, perdón, vamos a tener nuestros oídos abiertos para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas, que sea más penetrante que todo cuchillo de dos filos, que nos alcance a partir todo nuestro interior, y no hablo de los órganos, hablo del espíritu, aún de lo más escondido, que alcance a partir, y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos. Aquí dice tútanos, pero es lo mismo, tuétanos, tútanos, solo son maneras diferentes de decirlo, diferentes por los tiempos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te cambia los pensamientos y las intenciones del corazón, no solo lo que piensas, sino lo que crees, lo que uno, pues sus ideales, su fe, te cambia todo. Por eso no podemos o no debemos andar si queremos compartir la palabra de Dios, o sea, transformar este mundo de verdad, querer salvarlo, y no solo para unos 80 años, sino para vida eterna, hay que predicar esta palabra. Y cuando digo esta palabra, hablo de toda la Biblia, no solo de este pasaje, hablo de toda el mensaje de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de la Biblia, ya es el spoiler más grande, es el protagonista de la Biblia. Entonces, si queremos salvar este mundo, a nuestra gente, pues hay que compartirles la palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir todo nuestro interior, y que hasta puede leer y discernir nuestros pensamientos y las intenciones ocultas del corazón. Así es. No vamos a cambiar el mundo con literatura inteligente. Dicen que la gente necesita más educación. Han habido personas muy intelectuales en la historia. Hitler no era un ignorante. Hitler era un hombre estudiado, era un hombre muy inteligente, pero aún así sabemos que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso no lo hizo bueno. Hasta se dice que era amante de los animales, así que no. El que fuera inteligente, que amara a los animales, no lo hacía buena persona. Tenemos al apóstol Pablo incluso, ¿para qué nos vamos lejos de la Biblia? El apóstol Pablo, o en su momento llamado Saulo, también era un hombre muy inteligente, era de los fariseos de más alto rango. No era nada más un cazador de cristianos, no crean que era un asesino ignorante. Era un asesino, pero era muy intelectual. Incluso tal vez ni siquiera él era el que mataba directamente a los cristianos, él era el que organizaba sus matanzas, o sea, él era el que andaba, o sea, él era el cabecilla de todo. No estoy diciendo que es por eso es menos culpable, al revés, por eso sería más culpable, porque él era el que estaba pues promoviendo eso, él estaba moviendo a la matanza a los cristianos. Entonces, él aún con toda su inteligencia, todo su intelecto, toda su preparación, él era una mala persona. Hasta que llegó Cristo Jesús a él y lo tumbó de donde estaba, ya fue a partir de que comenzó un cambio en su vida. Pero su intelecto no lo cambió. Muchos autores de la Biblia, no de la Biblia, pero muchos autores de libros interesantes. Está Josh McDowell, si pueden buscar de él, los invito a que busquen. Josh McDowell quiso retar investigó acerca de la cruz de Jesús, quiso investigar demostrar que la resurrección no es comprobable, quiso humillar a unos compañeros cristianos, y en su investigación descubrió que no, o sea, que él está equivocado. Descubrió que la resurrección de Jesús es históricamente comprobable, que es cierta, es verdadera. Entonces ahora él se hallaba con ese dilema. ¿Y se convirtió cuando descubrió que la cruz de Jesús es comprobable? No, de hecho no se convirtió, o sea, siguió siendo igualmente incrédulo, pero eso fue una pauta para ayudar en su fe, o sea, en investigar más de Jesús, pero eso no lo transformó en tener un mero conocimiento intelectual. No cambias nada más con lo que, lo leí y ya. Necesitas de verdad arrepentirte de tus pecados. Reconoce tu pecado, que es no haber reconocido, no tener al Señor Jesús como el Señor de tu vida, de todo lo que has hecho. Yo no sé qué hayan hecho, ni yo no sé, pero cuando Jesús entra en nuestras vidas, es a través de su palabra, es a través de la palabra que Él dejó, que Él protagoniza. Lo protagoniza desde Génesis hasta Apocalipsis. Dirán, no, en Génesis no existía.
Ya había una preexistencia de Jesús, que es diferente que se haya manifestado en carne. Eso sí, se manifestó hasta los evangelios y un poquito de hechos, pero en toda la Biblia se ha manifestado de una u otra manera. ¿En qué maneras? Luego tendríamos que hablar del tema, si no el video se va a volver de 2 horas o más. Y está interesante, pero creo que ahorita no estamos listos para eso. Tal vez luego sí, pero ahorita no. Más puede que se le acabe la memoria a mi celular, o se caliente o se apague antes de grabar 2 horas. Así que ahorita no tengo el equipo necesario, la preparación necesaria para estar 2 horas. Volviendo al tema. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es verdadera. Realmente estás cargando con un libro vivo. Así como cuando hablan de películas y de libros mágicos, la Biblia es mucho más que eso. No es un libro meramente de deseo de voy a leer un versículo y lo que diga lo voy a hacer y se va a realizar. Necesitas tener fe. También necesitas eso saber, porque y también no sacar de contexto las cosas, dejando muy claro eso, porque tampoco así funciona la Biblia, créanme, la Biblia no funciona así. Nada más lo primero que lea, lo voy a declarar y se va a realizar. No. Digo, ya mucha gente se hubiera muerto si hubiera tratado de malinterpretar la Biblia a su manera. Hay versículos que hasta quedan para muertes o quedan para que te quedes pobre, pero sacados de contexto, pues es donde no funciona. Entonces, si la Biblia la tenemos en una plenitud, o sea, la tenemos con todo su cuchillo, con todo su filo, será un cuchillo que pueda partir el alma, los tuétanos, el espíritu, las coyunturas, y hasta podrá discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sin embargo, si le quitamos filo, pues ya no va a servir, ya no nos va a ser esa herramienta útil para poder, pues, que la gente cambie. Y hay que dejar claro, nosotros no cambiamos a la gente, es Dios el que cambia a la gente y a través de su palabra. Por eso no debemos predicar otra palabra. Una cosa es, si tú quieres, o sea, si uno quiere tener un trabajo, un blog, de alguna otra cosa, pues no necesariamente tienes que tener la palabra. O sea, claro, tienes que tener valores basados en la palabra, eso sí. La palabra va a estar, o sea, la Biblia va a estar presente en todo, en tus valores. Obviamente si vas a hablar, o sea, si vas a estudiar derecho, no necesariamente significa que tienes que citar la Biblia en o sea, en todo tu ejercicio, mientras ejerces los derechos, pero sí ejercerlos basados en principios bíblicos. Es decir, sabes que no vas a mentir, no vas a robar, no vas a, o sea, no vas a aceptar sobornos, no vas a hacer extorsión, como dice Jesús, no extorsiona a la gente. O sea, satisfácete, bueno, eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo Juan el Bautista. Conténtate con tu salario. Entonces, aunque no leas la palabra en tu trabajo, pero sí basas tu vida, tus actividades en valores bíblicos, en valores de la palabra de Dios. Pero ya hablando más específicamente, si queremos hablar de un mensaje que cambie a la gente, lo que va a ser necesario va a ser la palabra de Dios. Con palabras de psicología, con palabras de poesía, con palabras intelectuales, no vamos a cambiar al mundo. Podemos tal vez cambiárselos temporalmente, tal vez cambiárselos intelectualmente, pero no se los vamos a cambiar espiritualmente y menos aún eternamente. Va a durar, como he dicho muchas veces, ¿cuánto tiempo quieren vivir? Yo quiero vivir 80 años, 85 tal vez. Pero yo puedo cambiar mi vida intelectualmente, puedo cambiar mi vida poéticamente en muchos sentidos. Pero, ¿valdrá la pena solo cambiar mi vida 80 años? ¿Y si mejor buscamos vivir una vida eterna? Y pues la vida eterna es aquí, es la vida espiritual, la vida en Cristo, donde nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Jesús que no sea nada más el Señor, sino perdón, no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Muchas veces a la gente le decimos que si quieren que Jesús sea el Salvador de sus vidas, pero esa palabra no tiene mucho peso. Sí es cierto que se habla de Jesús el Salvador, pero tiene mucho más peso Jesús el Señor. Tema para otro día, pero tiene que ver aquí. Por eso le digo de no recortar partes de la Biblia, porque si le cortas partes se vuelve menos afilada y en el mejor de los casos vamos a batallar para que la gente se entregue a Cristo
y en el peor de ellos la gente nunca se va a acercar, porque le damos una palabra incompleta. Entonces, hay que presentar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Muchas veces solo predicamos, ¿quieres que Jesús sea el Salvador de tu vida? Y la gente, claro que quiere un Salvador, pero si le dijera, oigan, ¿quieres que Jesús sea el Señor de tu vida? Muchos hasta le huirían. De hecho, muchos lo hacen, porque dicen, no, yo para qué quiero entregarme, o sea, si es mi Señor, o sea, tengo que hacer, a ver, para yo estar aquí necesito hacerle caso a Jesús en todo, sí, no, pues así no quiero. Y es lo que dice la Biblia, que Él es nuestro Señor, pero muchas veces quitamos esas partes de la Biblia y solo invitamos a la gente a que acepte a Jesús como el Salvador, pero es mucho más importante que sea el Salvador, que es nuestro Señor. Y es con todos sentidos, el Señor supremo, amo, líder, o sea, es el todo. No hay, Señor es la palabra más suprema para poner a Jesús, es el Señor, punto, no hay otra manera de llamarlo. Entonces vuelvo a lo mismo, si compartimos la palabra de Dios lo más puro posible, lo más directo posible, claro, haciendo que la gente, pues, diciéndolo de una manera que lo pueda captar. Igualmente aquí, yo lo leo lo más literal posible que está aquí, pero trato de ejemplificarlo y explicarlo para que se entienda. No nada más voy a leer aquí el versículo y ya que cada quien se vaya con su interpretación. No, o sea, estoy seguro que Dios igual les puede hablar a cada quien algo diferente en ese versículo. Pero esto es lo que a mí Dios me da a entender, que si compartimos su palabra, esta es la que va a transformar a la gente de verdad, no mis ideologías, no mi opinión. Mi opinión, ¿a quién le importa? Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. La opinión de cualquier persona que diga, pues no sé qué dice Dios, pero mi opinión, ¿por qué no mejor buscamos qué dice la palabra de Dios? Hay cosas que la palabra de Dios no es específica, bueno, o hay que rebuscarle o significa que no es algo grave, pero si hay algo que sí dice la palabra de Dios, pues hay que buscarlo. Hay que asegurarnos de que Dios sí lo haya dicho o que no lo haya dicho. Digo, me he encontrado con un montón de pasajes que la Biblia nunca dice y que la gente lo dice como si fuera bíblico. Y yo he caído en muchos de ellos, ¿no? O sea, me río porque yo muchas veces llegué a repetir pasajes que no vienen en la Biblia y apenas me voy dando cuenta y digo, quedé. O sea, veo y digo, caray, quedé. Eso no decía la Biblia y yo lo estuve repitiendo como periquito. Van a repeticiones. No. Hay que leer la Biblia directamente. Y hay que ver qué sí dice la Biblia y qué no dice la Biblia. Para que sea una espada o un cuchillo afilado que pueda entrar en la gente. En nosotros primeramente. En mí primeramente y luego en los demás. Entonces, yo los invito a que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Porque esta va a ser la espada que va a entrar en nuestros corazones. Va a ser aquella que vaya a entrar en nuestras vidas. Va a ser aquella que nos va a cambiar. Que nos va a acercar a Cristo. Que nos va a hacer conscientes de nuestro pecado. Y nos va a hacer arrepentirnos de todo corazón de lo que hicimos. Y nos va a ser santos ante Dios. No es la palabra del pastor o no es mi palabra. Para que no piensen que el hecho de los pastores no es mi palabra. Por eso aquí les pongo a un lado, la palabra en la Biblia del oso para que yo les pueda dar mi comentario, puedo darles este video de 30 minutos o más, pero al final de cuentas aquí tienen la palabra directamente. Yo les doy mi comentario y creo que me estoy basando en esta palabra, pero igualmente al final de cuentas ahí lo tienen. Y tiene un poquito más de arriba y un poquito de abajo más o menos, pero al final de cuentas ahí lo tienen. Igual si de repente quisieran leer más, sigo compartiendo en la página Biblia del Oso, donde pueden leer pues varios pasajes. Y si no quisieran esperar a que a que suba cada día o ciertas porciones, les digo, pueden buscar en la versión YouVersion, pueden descargar Biblia del Oso, ahí dice BDO 1573 y es lo mismo que estarlo leyendo aquí, pero en la aplicación. Bueno, entonces con esto me despido. Doy gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes. Lo es para mí. Espero que lo sea para ustedes. Entonces los invito a que sigamos escudriñando la palabra de Dios y así podamos transformar a la gente. Y no transformar. La palabra va a transformar a la gente porque es palabra de Dios.
Dios te bendiga y te guarde grandemente.